Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu pastora y amiga Alba González, dándole gloria al Señor por un nuevo día, una nueva mañana, un nuevo amanecer. Hoy es martes 26 de octubre de 2025. Qué bueno es compartir contigo, amado amigo y amiga, hermano y hermana. Tú que recibes esta cápsula y la compartes con otros, su poderosa palabra que nos da aliento, que nos da vida y que cada día nos fortalece. Espero hayas podido tener un sueño reparador por encima de tantas situaciones que nos rodean. Quiero decirte que hay un Dios que te guarda y que te cuida. Y hoy quiero hablarte sobre un personaje muy conocido, una historia muy conocida, la cual quiero resaltar solo un episodio en la vida de Job que llama mi atención y quiero compartirlo contigo en esta mañana. El capítulo 2 de Job, historia que conoces, donde Job perdió su hacienda, su familia, prácticamente perdió sobre todas las cosas sus hijos y todo de una manera repentina. Quiero hablarte sobre ese capítulo 2 en el verso 7 que dice de la siguiente manera. Voy a comenzar del verso 6 para que sea completa la palabra. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Qué poderosa palabra! Qué claro estaba Job de que en medio de su prueba, en medio de su aflicción e inclusive cómo es posible que habiéndolo perdido prácticamente todo, entre comillas, perdió sus bienes por lo que había luchado prácticamente su vida entera. Perdió lo que tenía y lo más doloroso, perdió a sus 10 hijos. Siendo este acontecimiento único en la Biblia cuando Job, que era un hombre pío y temeroso de Dios, que ofrecía sacrificios por sus hijos continuamente, el enemigo de las almas se enfureció. Se enfureció y le dio con Job y se atrevió a desafiar a Dios y decirle claramente: bueno, pues quítale lo que tiene. Y así comenzó, y tú conoces la historia de Job, perdiendo cuanto tenía, pero sobre todas las cosas, perdiendo a sus hijos. Pero no conforme con esto, Job se atreve de reconocer que hay un Dios todopoderoso, que sobre todas las cosas, Dios estaba en medio de su proceso. Y cuando el enemigo se molesta y le da contigo o le da conmigo, ¿qué formas acude y busca para atormentarte en medio de tu caminar? Para que tú no puedas lograr el llegar a la meta, el llegar a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y entonces comienza de alguna forma a desenfocarte y de alguna manera el enemigo trata de que por ninguna forma tú puedas lograr lo que Dios te ha dicho que hagas. La palabra del Señor nos dice claramente que luego de haber perdido tantas cosas, el enemigo de las almas, no conforme con esto, le dijo: bueno,
Sí, ha sido fiel, se mantiene fiel a ti, le dice a nuestro Señor, pero piel por piel, tócale la piel, parafraseo, toca su salud, deja que yo de alguna manera haga algo para que Él pierda la confianza y la fe en ti, porque Jehová de los ejércitos lo constituye un hombre pío y temeroso. Y entonces, amado, dice la palabra del Señor que Jehová le dijo, ok, yo te voy a dar el permiso, y parafraseo, de que tú toques su piel. Pero ¿sabes qué? Guarda su alma. No te atrevas a tocar su vida. Santo es Dios. ¿Cuántas situaciones han venido a tu vida que te has sentido casi desfallecer, casi morir? ¿Cuántas pruebas y cuántas situaciones se han presentado en tu largo caminar que has sentido que Dios se ha ido, que se ha alejado? Aquí podemos ver que el Señor preservó la vida de Job a pesar de que el enemigo creía que él iba a renegar de Dios. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. O sea que para poder el enemigo de las almas tocar a Job, tuvo que decirle al Señor, quita el cerco que le tienes puesto, quítalo, para yo poder adentrarme. Y el Señor le dijo, bueno, voy a mover el cerco, pero no te atrevas a tocar su vida. Es que Dios te tiene un cerco. Aunque vengan luchas y batallas, inclusive la salud se te haya trastocado, hay un Dios todopoderoso que te guarda, que te cuida, que tiene propósitos contigo, que así como llegó la enfermedad, la dolencia, el quebranto, Él puede hacer milagros. Para Él no hay nada imposible. Y dice la palabra que entonces, y tomaba Job un tiesto para rascarse. ¿Por qué? Porque entonces le hirió con aquella sarna maligna. Yo me imagino a Job, desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, esas sarnas, esas llagas, esa piel sufriendo, ardiendo, cayéndose. Oiga, mi hermano, qué fuerte, qué prueba, qué dolor. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces su mujer se atreve a decirle, oye, y todavía tú retienes tu integridad. Me llama la atención la actitud de la esposa de Job. ¿Cómo es posible que se atreve a decirle a Job, y tú retienes tu integridad? En otras palabras, con todo esto que te ha pasado. ¿Y qué es la integridad? Es la honestidad. Al vivir en acuerdo con los principios de Dios. Cuando se vive una vida íntegra, es una vida que se es leal a Dios, que se refleja a Dios porque hay un compromiso completo con Él en todo lo que se hace. Una persona que es íntegra, es una persona leal, es auténtica, no divide su corazón, es íntegro. Piensa de una sola forma y no vacila en creer en el Dios Todopoderoso. Así es que el ser íntegro implica vivir sin engaño, sino vivir en la verdad. Y Job estaba consciente que a pesar de la prueba, a pesar del dolor que estaba atravesando, y aunque había sido, amado, tocado por aquella sarna maligna, cuando su mujer le dice, y aún tú retienes tu integridad, maldice a Dios. Es más, le dice, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, acaba de morirte. O sea que ya ella lo menospreciaba. Ya ella prácticamente no lo tomaba en cuenta. Y él le dijo, como hablan las mujeres fatuas, las mujeres que no han tenido una experiencia con Dios, como hablan esas mujeres que están faltas de razón, necias, que desprecian a Dios. Tú has hablado. ¿Sabes qué? Y parafraseo, le dijo, amado, oiga, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir. ¡Wow! ¡Qué expresión! O sea que Job estaba dispuesto a recibir no solamente el bien que había tenido toda su vida con sus hijos, con todo lo que Dios le había dado, todo lo que Dios le había permitido, amado, sino
que estaba dispuesto a sufrir, a padecer, e inclusive tú y yo lo vemos hasta injusto, pero Dios tenía propósitos en la vida de Job. Y por ello, Job le dice a esta mujer, a su mujer, ¿qué mujer? Recibiremos de Dios el bien y no vamos a recibir el mal. Por eso tú y yo tenemos que saber cómo nos dirigimos cuando suceden cosas que no entendemos humanamente hablando y las evaluamos con nuestra mente carnal. Porque el hombre carnal no puede percibir ni entender las cosas del Espíritu. Por eso es que cuando el hermano está pasando por la prueba, cuando el amigo, cuando el hermano, cuando el familiar, cuando nuestro pariente o aun cuando nosotros mismos estamos pasando por algunas circunstancias que vemos adversas a prima fase, tenemos que entender que Dios tiene propósitos en todo. Que de alguna manera Dios se va a glorificar. Que algo Dios nos va a mostrar. Y al final del camino Dios quería hacer algo. Por eso no juzguemos precipitadamente. La esposa de Job lo juzgó. Los amigos de Job lo criticaron y lo juzgaron. Y hasta le dijeron, pide perdón. Pero hay un Dios todopoderoso que en medio de tu prueba, de tu dolor, de tu aflicción, de tu enfermedad, Él tiene propósitos. Yo no creo que Dios sea un Dios que se haya olvidado de ti. Por eso hoy es un buen día para tú y yo entender que a pesar de las circunstancias debemos mantenernos íntegros. Debemos poner nuestra mirada en el Señor y creer que hay un Dios todopoderoso que guarda nuestra vida mientras nosotros retengamos la integridad y que aprendamos a recibir de Dios el bien, pero también el mal cuando llegue a nuestra vida. Porque a todos nos llega el día malo, a todos nos llega la prueba, la dificultad, el quebranto. Así es que vamos a orar. No importa la circunstancia que estés pasando, vamos a clamar al Dios Todopoderoso, porque yo estoy segura que lo que te está ocurriendo, Dios tiene propósito. Y después cuando tú salgas airoso y mires hacia atrás y veas que Dios hizo conforme a su voluntad y no a la tuya y no a la mía, entonces vamos a entender después qué fue lo que Dios quiso enseñarnos con esa experiencia. Así es que hoy vamos a orar para que sea Dios dándote la fuerza suficiente para atravesar el proceso y para que cuando haya acabado todo te mantengas firme, creyendo en un Dios que te llamó, que te eligió, que te escogió y que tiene propósitos con tu vida. Oremos. Padre Santo, Dios de gracia, bondad y misericordia, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Y que día a día tú nos muestras tu gloria. Señor, desde que nos levantamos, tus misericordias se renuevan cada día, Señor. Y que a pesar de la prueba, la lucha, la batalla que esté pasando mi hermano, mi hermana, o que estemos pasando nosotros mismos, Señor, tú eres nuestro ayudador y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Toma su carga, toma su lucha, toma su batalla, toma, Señor, cuando se siente solo, sola. Señor, cuando siente que ya no puede más, Padre Celestial, hoy te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que cuando se levanten, Dios mío, mujeres como la esposa de Job, que cuando se levanten a supuestos amigos, Señor, a juzgar y a criticar, oh Dios mío, sin saber, oh Dios mío, el proceso que tú tienes, seas tú, Señor, Padre, enmudeciendo al enemigo. Seas tú tomando la situación y la condición de mi hermana, mi hermano, de mi amigo y amiga, y tornándolo como una oportunidad gloriosa para mostrarle que todavía tú estás ahí, que tú te glorificas en medio de su integridad y que podrá, Dios mío, de alguna manera el enemigo tocarle, Señor, afectarle, quebrantarle, pero de ninguna forma podrá tocar su alma, porque te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, renueva sus fuerzas en esta mañana. Yo lo creo y está hecho. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y los tuyos. Hasta pronto.